Esto es Letras de Laura Montoya. Hay escritores que llevan años buscando su voz. Leen a otros, prueban estilos, cambian palabras y muchas veces hasta abandonan textos. Pero, ¿y si la voz propia no se encontrara? Si se construyera cada vez que escribimos una frase que todavía no sabemos escribir. Soy Laura Montoya y esto es Hablemos de Letras, un espacio para hablar de la literatura, pero sobre todo de lo que la literatura hace con nosotros. En el episodio anterior hablamos de la página en blanco y de aquello que realmente nos intimida cuando nos sentamos frente a ella. Hoy quiero hablarte de una búsqueda que puede acompañar durante años a quienes escriben, y esa búsqueda es la de la voz propia. Esa voz que supuestamente debería diferenciarnos de todos los demás, esa manera de narrar que debería hacernos reconocibles, esa especie de huella que un lector pudiera identificar aún antes de ver nuestro nombre en la portada. Durante mucho tiempo se nos ha dicho que debemos encontrarla, pero nadie nos explica dónde buscarla o cómo encontrarla. Cuando empezamos a escribir, casi siempre lo hacemos acompañados por las voces de otros, las de los autores que admiramos, las de los libros que nos enseñaron a mirar con más profundidad, las de las frases que hubiéramos querido escribir tal vez nosotros. Antes de reconocer nuestra voz, necesitamos descubrir las posibilidades del lenguaje. Un niño aprende a hablar repitiendo palabras que no inventó. Con el tiempo, sin darse cuenta, comienza a decir cosas que solo él podría decir de esa manera. Creo que con la escritura ocurre algo parecido. Al principio repetimos sonidos, después aprendemos a elegirlos y un día comprendemos que ya no escribimos como los autores que admiramos, escribimos como la persona en la que nos hemos convertido después de leerlos. Cada escritor está hecho de las voces que escuchó, de las historias que lo formaron, de las conversaciones que todavía recuerda y de los silencios que nunca consiguió comprender. La voz propia no nace de la ausencia de los demás, nace de la manera irrepetible en que todo lo vivido se reúne dentro de nosotros. Dos personas pueden presenciar la misma lluvia. Una escribiría sobre el agua, otra recordará una despedida. La lluvia será la misma, la mirada no. Y es allí donde comienza la voz, no en las palabras que utilizamos, sino en aquello que nuestra mirada elige conservar para narrarlo. A veces confundimos la voz con el estilo. Pensamos que tener una voz propia significa escribir frases bellas, utilizar imágenes sorprendentes o encontrar una forma particular de ordenar las palabras. Pero el estilo es apenas la parte visible. La voz está mucho más adentro. Es aquello que nos preocupa una y otra vez. Las preguntas a las que regresamos, aunque intentemos escribir historias diferentes. Los temas que aparecen sin ser llamados. La clase de dolor que reconocemos. La esperanza que no nos negamos a abandonar. Cuando miro mi propia escritura, descubro que muchas de mis historias parecen conversar con las mismas preguntas. El tiempo, la memoria, la pérdida, la tecnología, la posibilidad de permanecer, la fragilidad de aquello que creemos eterno. No decidí un día que esos serían mis temas. Ellos regresaron a mí una y otra vez, hasta que comprendí que una voz no siempre se reconoce por cómo suena. A veces se reconoce por el lugar al que vuelve. Pero para llegar a ese lugar hay que escribir mucho. También hay que equivocarse, imitar, exagerar, corregir, borrar, volver a escribir. La voz no se construye solamente con los textos que conservamos.
también está hecha de todos aquellos que tuvimos que abandonar. Quizás por eso la voz propia no se construye únicamente agregando cosas, también se construye quitando, dejando atrás el deseo de impresionar, renunciando a palabras que suenan hermosas, pero no verdaderas. La voz se construye cuando dejamos de buscar una forma extraordinaria de decir las cosas y comenzamos a mirar de verdad aquello que queremos contar. Se construye cuando entendemos que una historia no necesita parecerse a ninguna otra, pero sí debe parecerse a nuestra manera de sentirla. Se construye cuando dejamos de preguntarnos si escribimos como un escritor y nos atrevemos a escribir como somos. No significa escribir sin técnica. La técnica importa y mucho. Nos ayuda a darle forma a aquello que intuimos, pero la técnica es el instrumento. La voz es quien lo toca. La voz propia comienza a construirse el día en que dejamos de corregir nuestra sensibilidad como si fuera un defecto. Cuando comprendemos que aquello que nos hace vulnerables también puede convertirse en nuestra forma de mirar. No se trata de contar nuestra vida en cada página. Se trata de permitir que nuestra humanidad atraviese lo que escribimos. Hay algo más. La persona que escribe hoy no es la misma que escribió hace 10 años, porque aprendió, ha cambiado de preguntas. Por eso su voz también cambia, porque una voz no se repite, evoluciona, conserva una raíz, pero aprende nuevas maneras de crecer. No necesitas encontrar tu voz para empezar a escribir, necesitas escribir para comenzar a escucharla. Habrá días en que no la reconocerás, pero cada página escrita con verdad le dará un poco más de forma, hasta que un día releas una frase y sientas algo difícil de explicar. No pensarás que es perfecta, tampoco que es extraordinaria. Solo sabrás que nadie más habría podido escribirla exactamente así. Y quizás en ese instante comprendas que tu voz nunca estuvo esperando a ser encontrada. Estuvo construyéndose mientras tú aprendías a no abandonarla. Gracias por escuchar despacio. Soy Laura Montoya y esto fue Hablemos de Letras. Nos encontramos en el próximo episodio.